Buenas noches a todas las personas que se han unido a esta masterclass hoy día. Estoy Buenas viendo noches. acá algunas personas conocidas. Mm. Bien, el título de la masterclass hoy día es eh, Sentir es estar vivo. Entonces vamos a hablar un poquito respecto de qué es lo que implica esa frase para el bronce o como diríamos hoy en día para Instagram. ¿No? Y luego vamos a mirar ciertos aspectos que me he dedicado a investigar este último tiempo respecto de cuáles son los elementos que de alguna manera determinan eh, que seas, que estemos en un contexto sociocultural donde las emociones de alguna manera han sido miradas en formas peyorativas y han sido denostadas, por así decirlo, en términos históricos. Voy a tratar de movilizar esto hacia speaker, de tal manera que ahí estoy. Perfecto. Bien. A ver, creo que es importante comenzar con una reflexión respecto de qué nos ha pasado en términos culturales, de que hemos terminado en un contexto donde tenemos de alguna manera temor a las emociones. Estamos en un contexto social que es básicamente anti-emoción. Y esto yo lo puedo ver en cualquier lugar en nuestra sociedad, digamos. Cada vez que hay un individuo que tiene la tendencia a expresar en forma irrestricta lo que siente, inmediatamente las personas que rodean a este individuo tienden a tratar de controlar o, o ocupar la palabra regular la expresión emocional de esta persona. ¿M? Y de hecho, si vemos a alguien llorar, no es inusual que la primera reacción que ocurra es que corramos a darle un vaso de agua e idealmente con un poquito de azúcar. ¿M? El vaso de agua cumple la función de que en el momento que la persona traga el agua, se traga su llanto. Y el azúcar cumple la función narcótica de adormecer las sensaciones que puedan estar ahí en esta persona en particular. Y en general podríamos decir que el ideal de un individuo en términos de la conciencia de masa es una persona que toma decisiones racionalmente, es decir, cognitivamente articuladas respecto de su vivir y las emociones, si es que las expresa, ocurren en un ambiente de intimidad. O sea, esto no es una cosa que uno lo anda mostrando por la calle o por el mundo. ¿Sí? Sino que esto se expresa exclusivamente en los lugares donde están los vínculos más íntimos y más cercanos, y no es algo en el cual uno se muestra. De hecho, nosotros utilizamos una palabra para, para referirnos al hecho de mostrar públicamente nuestras emociones, y esa palabra es estar expuesto o exponerse. ¿Mm? Ahora, si uno toma un poquito de distancia y observa este condicionamiento cultural, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que efectivamente el nivel de daño emocional articulado socialmente es enorme, ya que las emociones, en términos prácticos, es una de las respuestas primarias del organismo humano a la interacción con el medio ambiente. Es decir, las emociones nos proveen la posibilidad de saber qué pasa cuando este organismo entra en contacto con el exterior. Es decir, este organismo tiene una respuesta a ese contacto. Y ese contacto nosotros las llamamos emociones. ¿Mm? En términos prácticos, eh, idealmente, esta expresión emocional debiese ser de tal forma de que no perturbara a nadie que se encuentre ubicado alrededor de nosotros. Ahora, en una cultura donde la gente le tiene miedo a sentir y le tiene miedo a expresarse, evidentemente que cualquier tipo de expresión emocional, quizás la alegría podríamos decir que es una de las emociones que menos
tiene condicionamiento cultural represivo, pero eso también incluso está bien marcado dentro de ciertos contextos, digamos, y ustedes lo pueden ver en lugares públicos, cómo la gente tiende a mirar con una mirada bastante enjuiciadora, si alguien se ríe muy fuerte, por ejemplo, o está desbordante en una sensación de felicidad. La gente inmediatamente se contrae alrededor y trata de alejarse de esa persona. ¿Mm? Pero en general, las otras emociones, las así llamadas emociones negativas, están absolutamente culturalmente castigadas en su expresión. Desde una perspectiva fundamentalmente biológica, cada vez que el organismo experimenta algo en esta área de contacto de la que estaba mencionando anteriormente, el área donde entra en contacto con el medio ambiente, eso genera un movimiento dentro del aparato motor de los flujos energéticos del organismo humano, que son representados fundamentalmente con un movimiento que podríamos llamarlo binario, que es una sensación de expansión y una sensación de contracción. La sensación de expansión o de bienestar generalmente está acompañado o está relacionada con lo que nosotros podríamos decir culturalmente se ha equiparado con las emociones positivas, como la alegría, la ternura, el júbilo, la calma, eh, el placer, el gozo, etc. Y la sensación de contracción del organismo al encuentro con el exterior es significado con emociones que tienen que ver culturalmente significadas en forma negativa, como el miedo, la rabia o la tristeza o la desesperanza. Ahora, esta noción binaria de expansión y contracción está asociado con experiencias somáticas de placer fundamentalmente o de dolor. Es decir, yo me contraigo en el dolor y me expando en la sensación de placer. Ahora, no es inusual debido a que está determinada por esta experiencia binaria de placer y dolor, que nosotros hayamos aprendido a significar esto en el lenguaje como positivo y negativo, porque en general la valoración moral de la propia experiencia proviene de las experiencias de placer o de dolor emocional. ¿Mm? Entonces yo presumo que aquello que genera una sensación de bienestar es positivo y aquello que genera una sensación de dolor o de incomodidad es negativo. Ahora, esto es un poco más largo de mirarlo en este momento, pero esta noción de positivo y negativo en realidad no existe en la forma como nuestro organismo procesa la relación con el medio ambiente. Es una opinión cognitiva respecto del proceso somático. No existen emociones positivas y no existen emociones negativas porque las emociones no tienen moral y no hay algunas que sean mejores que otras. Efectivamente, hay algunas que son más agradables de experimentar que otras, y hay algunas que son más incómodas que otras. Pero en la práctica, todas las emociones cumplen una función fundamental en los procesos de regulación del organismo humano. Incluso algunas que son extremadamente incómodas, como por ejemplo los celos. El miedo, los celos y la envidia son uno de los procesos emocionales más incómodos de experimentar corporalmente. Ahora, la pregunta que uno debiese hacerse es, ¿qué es lo que determina que sea tan incómodo y cuál función podría cumplir para un organismo tener estos niveles tan profundos de incomodidad? Y podríamos decir que en general la incomodidad cumple la función de suspender la conducta presente del organismo y que se repliegue sobre sí mismo. O, por otro lado, suspender la conducta presente y generar un cambio inmediato de conducta. En el caso de los celos, por ejemplo, los celos son comunes a todos los mamíferos. Y si bien evidentemente hay todo un condicionamiento cultural alrededor de los celos, sobre todo en el vínculo de pareja, en la práctica cualquier persona que haya tenido una mascota va a poder ver claramente que estos tienen mascotas mamíferos, me refiero, no si uno tiene un lagarto. ¿No? Tienen conductas donde entran en competencia con cualquier persona que pueda retener la atención del dueño, ¿sí?
Ahora, ¿qué función cumple esto? Los celos, en términos de todos los mamíferos, la función básica es retener la presencia del cuidador afectivo. Y en general, en estos casos, es la madre. Es decir, sostener la presencia del individuo de quien yo dependo para sobrevivir. Y inmediatamente tratar de sacar del camino a cualquier otro individuo que pueda retener más atención de este cuidador que lo que él me está ofreciendo en este momento. Ahora, evidentemente que cuando este tipo de experiencia va equiparada con la insatisfacción de las necesidades afectivas infantiles, esto es transportado a la vida adulta y yo me encuentro en los vínculos de pareja, por ejemplo, experimentando altísimos niveles de fantasías catastróficas, ansiosas, a- mezclados con la sensación de celos, pensando que mi pareja puede retirarse o prestar atención a otra persona afectivamente. Entonces, ¿qué es lo importante de entender? Absolutamente todas las emociones cumplen una función, incluso las muy incómodas como las que acabo de mencionar, que son modificar la conducta del individuo o suspender la conducta presente de contacto con el medio ambiente. ¿Sí? El miedo, por ejemplo, es una emoción que hace el organismo se repliegue sobre sí mismo y suspenda la conducta presente, quizás anticipando de que pudiese existir algún tipo de peligro en el medio ambiente en el exterior. Entonces, tenemos el primer condicionamiento cultural y es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Eso es un mito. Todas las emociones cumplen funciones importantísimas en el organismo humano. La fundamental es entregarle información al organismo sobre el contacto con el medio ambiente. Es decir, saber qué es lo que existe allá afuera. De tal manera, como mencionaba en una masterclass anterior, de tal manera de que el organismo sepa cómo navegar, cómo manejarse en la relación con el entorno. ¿Mm? Ahora, eh, nosotros estamos en una cultura que es altamente anti-emoción. Y luego vamos a ver cuáles son los factores que determinan eso. Pero el problema de estar en un contexto cultural que es anti-emoción o que castiga la expresión emocional, y, y esto tiene muchos niveles en los cuales los podemos mirar, pero lo fundamental es que un organismo que siente que parte de sí mismo, que le es propio, que le es natural, y no solo que le es natural y propio, sino que además le sirve en su propia supervivencia, es culturalmente definido como negativo o incómodo o inadecuado, hace que el organismo se meta en programas, en patrones de supervivencia que en algún nivel van en contra de su propia naturaleza. Ahora, si bien nosotros no tenemos la posibilidad de ir absolutamente en contra de nuestra biología, sí tenemos la posibilidad de torcer, de doblar aquello que nos es propio y natural. En el trabajo de Somatic Emotional Processing, este proceso de adaptación lo conocemos con el nombre de economía energética. ¿Qué es la economía energética? Es cuando un organismo vivo suspende o, o corta o reprime aspectos de su funcionamiento que les son importantes y vitales con el objetivo de que el organismo sobreviva como un todo. Es decir, yo reprimo ciertos aspectos de mi funcionamiento para que pueda sobrevivir. Al nacer en un contexto vincular, al nacer en una familia, al nacer en un contexto de tribu, de clan, de sociedad, de interacción social con otros individuos, con otros miembros de mi misma especie, como en el caso de los seres humanos, el encaje en la inclusión afectiva y la adaptación a este ambiente en el cual nosotros nacemos determina la supervivencia de un individuo de una especie, sobre todo en el caso de los mamíferos, en los cuales nos alimentamos del cuerpo de nuestra madre. Por lo tanto, si mi madre retira su energía afectiva porque yo hago mucho ruido, por ejemplo, o porque yo lloro, o porque expreso rabia, o porque pongo límites, o porque siento miedo, etcétera, etcétera, yo como niño, como niña, no tengo otra posibilidad que adaptarme a ese mandato que se me está poniendo al frente.
Es decir, si yo lloro, ahora, muchos estudios hablan de que el llanto cumple una función fundamental en la regulación del organismo humano. Es decir, el llanto es una de las formas como los excesos de cortisol y noradrenalina, de hormonas de estrés dando vuelta por el sistema, son reguladas y el llanto le puede entregar información al hipotálamo, la parte del cerebro que regula la producción de todo el ciclo de hormonas de estrés. Y al llorar yo puedo tener una sensación de calma y alivio. Ahora, si eso que me es propio, si eso que me es natural, si eso que me es fundamental en mis procesos de regulación de estrés o de angustia, de ansiedad, es negativamente visto por los miembros de mi familia de origen, yo no tengo otra posibilidad que adaptarme y dejar de llorar. Lo mismo ocurre con la rabia, lo mismo ocurre con el miedo, lo mismo ocurre con la alegría exagerada. Es decir, yo no tengo posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? No me gustó esta familia de origen en la cual yo nací, así que me voy a cambiar de familia y voy a buscar una que apoye mi verdad y mi autenticidad. Los adultos podemos retirarnos de las situaciones que no nos gustan, los niños se retiran o hacia adentro o hacia su cabeza, pero no pueden físicamente irse porque dependen de los adultos. Por lo tanto, si mi madre retira su energía afectiva, es decir, yo dejo de experimentar su aprobación, su afecto y su atención cuando yo lloro, yo voy a dejar de llorar. Es decir, voy a cortar un aspecto de mí mismo que me es fundamental para que todo el mí mismo pueda sobrevivir. Entonces, lo que nosotros hacemos en forma inconsciente, porque este no es el resultado de un proceso cognitivo, es que dejamos de alentar o de permitir aquellos procesos biológicos, somáticos, orgánicos, que nos son naturales y que son importantísimos para nuestro desarrollo psicoemocional, con el objeto de encajar en el contexto cultural, social y afectivo donde hemos nacido. Ahora, esto que suena tan fácil de ser explicado en el lenguaje es uno de los dramas más profundos que ocurre en los seres humanos, y esto ocurre en montones de niveles. Es decir, yo puedo dañar, por ejemplo, el desarrollo de la sexualidad infantil cuando yo veo a mi hijo tocándose sus genitales y yo le dejo el mensaje de que eso es inadecuado, cochino, sucio y pecaminoso. ¿Sí? Evidentemente que dentro del proceso de autoexploración que tienen los infantes con su propio cuerpo, empiezan a tocarse y eventualmente descubren que tocarse entre medio de las piernas es muchísimo más interesante que tocarse la nariz, por ejemplo, y mucho más agradable además. Por lo tanto, lo quieren repetir, como es lo que ocurre con absolutamente todas las conductas que son agradables. Pero si yo estoy en un lugar donde son muy religiosos e ideológicamente rígidos en contra de la exploración sexual, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente voy a dejar de hacer aquello que me es agradable, propio y natural con el objeto de encajar. Y encajar en un contexto donde además la gente tiene mucho temor a verme a mí expresando lo que yo estoy sintiendo. Y ese temor tiene dos aristas. Uno es ideológica, ¿sí? No es bueno que alguien llore, ¿sí? Eso es de gente débil. Y la otra es psicológica. ¿Y cuál es ese aspecto psicológico? Si yo veo a alguien expresando su dolor emocional, inevitablemente, por el hecho de ser mamífero o humano, yo me voy a ver proyectivamente identificado con ese dolor emocional. Es lo que nosotros llamamos empatía. Es decir, todo el dolor emocional que yo tengo no procesado va a comenzar a resonar con la expresión de llanto de la persona que yo tengo al frente. Y como yo he luchado toda mi vida para evitar mis propias sensaciones emocionales, yo lo que hago es pedirle a la otra persona que deje de expresar su dolor emocional para así yo no tener que entrar en contacto con él. Y la mayoría de nosotros tenemos fantasías que son absurdas respecto del funcionamiento de las emociones en relación con lo que nosotros podríamos llamar las emociones constrictivas. Y una de esas fantasías es, si yo me meto en mi dolor emocional, yo no voy a salir nunca más. Ahora, al ser las emociones procesos bioquímicos, estos eventualmente son sintetizados por el cerebro, porque el cerebro sintetiza todos los químicos.
sea, de la misma manera que esto es un ejemplo que lo he dado cientos de veces, que yo no puedo tomar un pisco sour y estar borracho 3 semanas con un pisco sour. ¿Por qué? Porque mi cerebro y el hígado evidentemente sintetizan el alcohol. Lo mismo ocurre con absolutamente todos los procesos emocionales, pero tenemos un sesgo negativo hacia las emociones constrictivas, la rabia, la tristeza y el miedo. Creemos que si nos metemos ahí, nunca más vamos a salir. Ahora, estas emociones, en términos bioquímicos, operan exactamente de la misma manera que las emociones expansivas, como la alegría, la ternura, el júbilo, la tranquilidad, el éxtasis, el placer, la sensación de bienestar. Pero yo nunca he escuchado en mi vida una persona que esté muy alegre y diga, oh, yo creo que esto no se me va a pasar nunca. Yo voy a quedarme toda mi vida absolutamente contento. Por lo tanto, estoy muy feliz porque nunca se me va a acabar la alegría. No, de hecho, la respuesta emocional que tenemos, ojalá que no me dure tan poco y que pueda sostenerla un poco más. Pero con la tristeza sí pensamos que si nos metemos ahí no vamos a salir nunca más. Curioso, porque ambas responden exactamente al mismo tipo de proceso bioquímico en términos de que eventualmente van a ser sintetizados por el sistema. Ninguna emoción puede permanecer para siempre, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, nosotros nos encontramos en un lugar cultural que es básicamente antiemoción, por razones ideológicas y por razones de condicionamiento emocional psicológico. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta forma de relacionarme con mis propias emociones y evidentemente con las emociones de los demás y con el condicionamiento emocional que yo entrego a los nuevos miembros que van uniéndose a nuestra especie, los niños, las niñas? La primera consecuencia es que yo voy a ir disminuyendo primariamente la expresión de la emoción. Los niños originalmente, lo primero que cercenan es la externalización de la emoción, ¿sí? Entonces yo voy a ir reprimiendo eso. Luego voy a ir entumeciendo la sensación misma emocional. Es decir, yo bloqueo primero su expresión y luego comienza a bajar la intensidad con la cual me permito sentir mis propias emociones. Ahora, evidentemente que este no es un proceso cognitivo, no es una decisión hecha con la voluntad, es un proceso adaptativo que hace todo el organismo conjunto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia inmediata de esto? La desregulación emocional. No la desregulación emocional de que la gente le tiene más temor que estar muy triste y no ser capaz de calmarme mi angustia. Hablo de la desregulación emocional que proviene del exceso de carga en el organismo producido por la falta de exteriorización de las emociones. Porque en términos psicoemocionales, la forma como nuestro organismo se regula es externalizando aquello que estamos sintiendo. Es decir, expresando aquello que yo siento. Y cuando hablo de expresar, no me refiero a hablar en el lenguaje, aunque eso puede ayudar. Estoy hablando de permitirme descargar fisiológicamente la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Mm? Entonces, la primera consecuencia es que el organismo no tiene la posibilidad de volver a balance, es decir, no puede volver a equilibrio. Si yo tengo rabia y esa rabia no se expresa, el organismo queda cargado y eventualmente esa rabia se convierte en resentimiento. Y todos conocemos personas que parecen estar enojados con la vida. Ese es el resultado, es la represión de la sana expresión de rabia. Si yo estoy triste y yo no me permito externalizar esa tristeza, eventualmente, muy probablemente, lo que va a ocurrir es que el único recurso que le va a quedar a mi organismo es desvitalizarse, es decir, desenergizarse para no sentir esa emoción que no está siendo procesada. Y ahí van a aparecer todos los síntomas clásicos de la depresión clínica, ¿sí? Si yo no me permito sentir el miedo, lo más probable es que yo no sea capaz de experimentar confianza. ¿Por qué? Muy simple, porque la experiencia del miedo, el sentir el miedo, me permite a mí averiguar si hay peligro o no en la situación que mi mente me está anticipando como
peligrosa. Es decir, si en la aparición del miedo yo me retraigo automáticamente, manteniéndome siempre en mi zona de confort, no tengo la posibilidad de averiguar si algo es peligroso o no. Y si yo no tengo la posibilidad de averiguar si algo es peligroso o no, eso va a disminuir inmediatamente mi capacidad de experimentar confianza. Porque la confianza estriba en la experiencia del miedo, aunque nos parezca paradójico, pero es así. Mientras más yo me permito sentir el miedo, más confianza yo puedo experimentar. Entonces, el primer proceso que ocurre es esta, por así decirlo, insensibilización corporal emocional, donde el organismo va entumeciéndose y va quedando crónicamente cargado. Lo segundo que ocurre es que yo me voy a empezar a desvitalizar, porque de la misma manera, si yo tengo un pozo de agua y yo no saco nunca el agua, lo más probable es que ese pozo se me seque. Pero si yo estoy sacando agua constantemente, el pozo va a seguir produciendo agua. Lo mismo pasa emocionalmente. Si yo bloqueo mis sensaciones y mi expresión de mis propias emociones, lo que va a ocurrir es que el organismo va a comenzar a insensibilizarse. Va a ir paulatinamente desvitalizándose y dejando de sentir. Y cuando yo dejo de sentir, la vida pierde su brillo. Y esto es re importante entenderlo, porque en general estamos acostumbrados a pensar en el valor del fenómeno de estar vivo o en el brillo, en la gracia de estar vivo, tiene que ver con la, con la satisfacción de las expectativas que yo tengo respecto de cómo tiene que funcionar la vida. Es decir, yo me siento feliz o yo me voy a sentir feliz cuando las cosas funcionen como yo quiero que funcionen. Ahora, el problema de esto, ustedes podrán comprender, es que la vida no tiene absolutamente ninguna obligación de satisfacer mis expectativas respecto de absolutamente nada. Por lo tanto, la mayoría del tiempo lo que yo voy a necesitar hacer es ajustar mis expectativas a la realidad del fenómeno de estar vivo. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo no siento, porque he hecho todo este proceso que he mencionado anteriormente para poder encajar social y culturalmente, y por mi propio temor a ser sobrepasado por mis propias emociones, yo voy a empezar a sentir cada vez menos. Entonces, al sentir cada vez menos, las posibilidades que yo voy a tener de experimentar las cosas profundamente, sobre todo experiencias, por ejemplo, de placer o de dolor emocional, van a ir haciendo que el fenómeno de estar vivo se vaya volviendo cada vez algo menos interesante. Entonces voy a tener que reemplazar la sensación somática de placer o de dolor por un viaje cognitivo de placer y de dolor. Y les voy a dar algún ejemplo de esto, porque esto es uno de los grandes dramas que han ocurrido en nuestra cultura. El placer somático ha sido reemplazado por el placer cognitivo, por el placer intelectual. ¿Qué quiere decir? Yo estoy feliz porque las cosas son como yo esperaba que fueran. Mi hijo están bien, están sanitos, los casé bien, tengo una casita en la playa, buena plata para la jubilación. Ideas, ideas. Cuando tengo un fin de semana libre, voy a ir a mi casa en la playa, voy a la casa en la playa y está bonito el mar, está lindo el sol, está bonita la casa, pero yo no siento mucho. Es decir, es mi expectativa satisfecha la que me hace sentir bien. Pero en el instante, mis sensaciones emocionales están absolutamente disminuidas. Y lo más curioso es que nosotros no solo necesitamos experimentar placer y bienestar, también necesitamos experimentar dolor emocional y miedo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pagamos para ir a lugares donde podamos experimentar dolor emocional y miedo en un ambiente controlado por 2 horas. ¿Cómo se llaman esos lugares? Cine. Vemos películas para sufrir y vemos películas para experimentar miedo, pero controlado.
¿Por qué? Porque este organismo se siente vivo cuando siente sus emociones, incluso las así llamadas negativas. Entonces, si uno lo mira con medio metro de distancia, entonces, pero ¿qué locura es esta? Hemos invertido todos nuestros recursos psicológicos en reprimir las sensaciones emocionales que nos son incómodas, en reprimir su externalización, su expresión, pero pagamos, ya sea que vayamos al cine o contratemos Netflix, pagamos para experimentar dolor emocional y miedo. Y no solo eso, rabia también. También pagamos para experimentar rabia, más los hombres que las mujeres, porque en general la premisa básica de las películas de acción y violentas que tanto gustan a los hombres es que hay un tipo que se ve bastante perjudicado por otros tipos y aguanta, aguanta, aguanta hasta que ya no puede más y va y los mata a todos. Es decir, yo pago por experimentar aquello que yo he invertido toda mi vida en tratar de dejar de sentir. Ahora, si tú miras esto con un poquito de distancia, tú dices, ¿qué locura es esto? O sea, ¿qué nos ha ocurrido como sociedad? ¿Qué nos ha ocurrido como cultura? Que hemos llegado a este lugar. Y les voy a contar un poco sobre ello respecto de las investigaciones que he estado haciendo en esta dirección. Una de las preguntas que yo me hice, ¿por qué vivimos en un contexto social que es fundamentalmente antiemoción? Y esto es clásico de las sociedades industrializadas judeocristianas en términos del paradigma ideológico occidental. Ahora, si alguien ha tenido posibilidades de viajar un poco por el mundo, tú te vas a dar cuenta que esto no es común exactamente ni de la misma manera en todas las culturas y que está muchísimo más exacerbada en la cultura en la cual nosotros vivimos. ¿Mm? Entonces, una de las preguntas que yo me hice antes de hacer esta investigación tenía que ver cuáles son las razones por las cuales vivimos en un lugar anti-emoción. ¿Sí? Entonces, les voy a mencionar cuáles han sido los resultados de mis propias investigaciones en el área. Lo primero tiene que ver con el miedo, voy a ocupar mis notas, ¿sí? A la irracionalidad y el caos. ¿Sí? Y el primer temor tiene que ver con el temor a la naturaleza impredecible de las emociones, las cuales son vistas como una amenaza al orden social y al orden personal. Desde tiempos antiguos, los seres humanos, en términos sociales, hemos valorado la estabilidad y la predictibilidad, es decir, que mi mente sea capaz de imaginarse qué es lo que va a venir después. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, la razón o el intelecto se percibe como algo que es capaz de ejercer un control y que es capaz de medir y es capaz de producir estabilidad. La razón, el intelecto, ofrece la ilusión de controlar lo incontrolable. Y este ha sido un drama para la especie humana desde sus comienzos. ¿Y cuál es el drama? La conciencia de la precariedad de la vida orgánica, de la fragilidad de nuestra vida humana. Y tanto así que nosotros hemos inventado una enorme cantidad de ilusiones que nos separen de un hecho básico. ¿Y cuál es el hecho básico? Que en este lado del universo, la seguridad es una palabra que exclusivamente existe en el lenguaje. No hay ningún fenómeno en el universo que pueda ser descrito con la palabra seguridad. La seguridad no existe. La naturaleza de la experiencia humana es el viaje tratando con los recursos que podamos de navegar la impredictibilidad. Por lo tanto, la razón y el intelecto nos ofrecen la ilusión de que podemos controlar lo incontrolable. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es re importante. Las ciudades-estados griegos, y menciono a los griegos porque es el origen de la cultura occidental. ¿Sí? El debate público y la política eran parte fundamental de la vida de estas ciudades-estados, como Atenas, como Esparta, etc. ¿Sí? Y desde esta perspectiva,
en todas estas discusiones públicas, por ejemplo, y en estos debates públicos sobre la vida y sobre la política, la racionalidad era vista como una garantía de buen juicio y de justicia. Y las emociones eran vistas como una parcialidad y una demagogia debido a su naturaleza subjetiva. Es decir, existía la noción, la fantasía en la realidad, de que en la medida que yo solo navegase el mundo de la representación simbólica de la experiencia humana, es decir, el mundo de las ideas, todo iba a estar perfecto, porque eso era medible, controlable y predecible. Pero si yo iba al nivel o al mundo de la subjetividad de las emociones, yo corría el riesgo de ser impulsivo, corría el riesgo de ser eh, parcial y no objetivo. Ahora, hoy en día sabemos que la objetividad como fenómeno psicológico en la mente del ser humano no existe. Es imposible. Nadie puede ser objetivo. Cada individuo opera de donde opera. ¿Mm? Y había mucho miedo en esa época también a la demagogia. Por lo tanto, esa es la primera razón. Miedo a la irracionalidad y el caos. Dos, siguiendo la herencia cultural detrás de nosotros, la asociación de las emociones con lo corporal y lo femenino. Desde Platón y Aristóteles, incluyendo el origen del cristianismo, ha existido siempre una dualidad básica, y es la dualidad cuerpo-mente, como decían los griegos, psique y soma. ¿Sí? Ahora, sobre todo con la aparición del cristianismo, que tomó esta dualidad de la filosofía griega, eh, el cuerpo era siempre visto como eh, el lugar donde estaba lo impulsivo, lo sensual, lo irracional. ¿Mm? Y al crear esta dualidad, esto se expandió en montones de dualidades. Pecado, santidad, sagrado, profano. Por lo tanto, lo racional era visto como lo virtuoso, lo elevado, lo espiritual, por las aspiraciones racionales. Y lo emocional era visto como lo impulsivo, como, como lo sensual, como la puerta hacia el infierno, lo femenino. No es inusual que en el Medio Oriente disfracen a las mujeres de buzón, solo se le pueden ver los ojos. ¿Por qué? Porque las mujeres producen sensaciones en el cuerpo del hombre. Y esto realmente no tiene nada que ver con el hombre, no es responsabilidad de él, es responsabilidad de la mujer. Por lo tanto, el cuerpo, sobre todo el femenino, ha sido siempre asociado con el pecado, con la sensualidad y la puerta al infierno. Por lo tanto, lo emocional es visto como algo feminizado, ¿sí? Y lo racional como algo masculinizado, ¿sí? Porque supuestamente los hombres somos racionales y las mujeres son emocionales, lo cual no es cierto. Pero esa es la fantasía cultural que tenemos como herencia, ¿sí? Por lo tanto, esta noción de asociar lo emocional con lo femenino, con el cuerpo, con lo sensual, con lo no controlable, reproduce esquemas de poder y desigualdad que están detrás de la construcción de las sociedades patriarcales, básicamente. ¿Sí? Ahora, esto crea una jerarquía que no es neutral. ¿Sí? Y esta jerarquía derechamente pretende desvalorizar lo femenino, lo instintivo y lo popular, y priorizar lo que es objetivo y racional. ¿Mm? Una de las cosas, por ejemplo, uno de los grandes castigos que tenía a comienzos del siglo XX hasta aproximadamente mediados de los años 70 respecto de la homosexualidad masculina, no tenía tanto que ver con el hecho de que un hombre pudiese sentirse sexualmente atraído por otro hombre, ya que la noción era que si el hombre estaba sexualmente excitado, básicamente quería meterlo donde fuera,
Por lo tanto, eso era entendido por los otros hombres, sino que la gran crítica era pensar que este era un hombre que quería ser como una mujer. Y eso era lo más denigrante que le pudiese ocurrir a un hombre en una sociedad patriarcal, querer ser como una mujer. ¿Mm? Es decir, nuevamente, tenemos esta jerarquía donde lo emocional es equiparado con lo femenino y lo femenino es inferior a lo masculino y a lo racional. Tercer punto importante respecto de los orígenes históricos de, ¿sí? Y tiene que ver con la construcción del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Ujú. El pensamiento occidental, sobre todo a partir de la Ilustración en adelante, ha estado bastante regido por la búsqueda de la verdad objetiva, universal y comprobable. Las emociones, al ser subjetivas, individuales y contextuales, no encajan en este paradigma. ¿Sí? Por eso es que desde Descartes hasta Kant, la razón ha sido el criterio supremo para validar la realidad. Ahora, si yo miro un poco más profundo, esto es una estupidez supina, porque yo tengo mucho más información respecto de en qué consiste lo que yo llamo supuestamente la realidad que existe afuera, sintiendo lo que pasa entre el encuentro entre este organismo y esta supuesta realidad objetiva, que pensando acerca de ello. ¿Sí? Yo tengo mucha más información sobre qué hay afuera a partir de lo que estoy sintiendo momento a momento, que llevando la atención a las ideas que yo tengo momento a momento. Por lo tanto, este es el tercer aspecto, que es la construcción de conocimiento y verdad. Y el último punto que tengo acá, que creo que es importante, y es la función política, control y dominación. ¿Sí? El ensalzamiento de la racionalidad sirvió para legitimizar el poder. ¿Quiénes eran los racionales? Que generalmente eran los hombres, por supuesto. En una sociedad patriarcal siempre son los hombres los racionales. ¿Mm? ¿Quiénes es que se consideraban racionales? Los filósofos, los científicos y los gobernantes, ¿sí? Los cuales se ponían por sobre aquellos individuos que eran considerados emocionales, las mujeres, el pueblo y los otros culturales. ¿Mm? Esos otros que no pertenecen a mi cultura. ¿Mm? Es decir, el ensalzamiento, el sobreénfasis en la racionalidad también cumplió una función política y de dominación, estableciendo esta jerarquía respecto de quiénes eran aquellos que eran considerados racionales y quiénes eran aquellos que eran considerados irracionales. Entonces, desde esta perspectiva, la racionalidad idealizada ha sido idealizada no solo por un valor epistemológico, no solo por su concepción, sino que sirve para mantener el orden establecido, porque se supone que esta racionalidad protege al ser humano de sus propias pulsiones, de sus propios instintos, de sus propias sensaciones, que como lo sabemos por las encíclicas de San Pablo, nos pueden llevar al infierno. Ahora, y aquí voy a citar algo que decía Maturana, que va a echar por abajo todo este desarrollo histórico. Y decía Maturana, los seres humanos no somos seres racionales. La objetividad es un argumento para tratar de convencer a otra persona que mi postura es la correcta y no la de la otra. Los seres humanos, decía Maturana, son seres emocionales que utilizan la razón, el mundo de las ideas, para justificar su postura emocional. Entonces aquí volvemos a lo básico. La emocionalidad es el engranaje básico que tiene todo organismo complejo, vivo, para obtener información respecto de lo que hay allá afuera. Por lo tanto, las sensaciones emocionales me hablan a mí respecto de cómo moverme en esta relación. Ahora,
Evidentemente, en una cultura que denosta o que piensa que eso es negativo, inferior, inadecuado o femenino, yo voy a seguir operando emocionalmente, pero en la sombra. Y lo que voy a hacer es utilizar la razón, la intelectualidad, para justificar mi postura emocional. Esto no es muy distinto como ver a dos miembros de las barras bravas, discutiendo respecto de cuál de sus equipos de fútbol es objetivamente el mejor. Es una discusión absurda, porque yo parto de una alianza que es fundamentalmente de naturaleza afectiva. Probablemente a mí me gusta este equipo de fútbol porque le gustaba a mi padre, porque le gustaba a mi familia, porque tiene connotación positiva respecto de las noches de juerga con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego yo ocupo el intelecto para justificar esa postura que es fundamentalmente de naturaleza emocional. Por lo tanto, aquí es donde está la gran esquizofrenia del ser humano culturalmente en las sociedades occidentales. ¿Y cuál es esa esquizofrenia? Esa esquizofrenia es, seguimos siendo seres absoluta y totalmente emocionales, escondidos en la sombra respecto de esta naturaleza, tratando de cubrirnos con explicaciones racionales y tratando de hacer nuestra emocionalidad encajar con un condicionamiento cultural que es absolutamente antibiológico y que por lo tanto en un nivel es también antivida. No es posible ser antibiológico sin ser antivida. ¿Mm? Por lo tanto, y ahora enmarcando todo esto en términos del trabajo que nosotros hacemos, en el trabajo de Somatic Emotional Processing, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Invitamos a que las personas reconozcan, experimenten, sientan y recuperen su capacidad de expresar aquellas emociones que por nuestro condicionamiento cultural, por nuestro acorazamiento emocional, aprendimos a reprimir para tratar de encajar. ¿Con qué objeto? Y aquí vuelvo al nombre de esta. Para ser mejores personas, el nombre de esta masterclass. Para ser mejores personas, no. ¿Por qué? Porque la noción de ser mejor persona siempre está socialmente construida. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Quién define qué es una buena persona? ¿Cuáles son los valores éticos que están detrás de eso? ¿Y quién se beneficia con esas definiciones? Porque estas cosas no son universales. Entonces, si no es para ser mejor persona, ok, será para estar sano. Bueno, la noción de sanidad también está socialmente construida, por lo tanto, todo depende de qué entendemos por eso. No, nuestro objetivo fundamental es estar vivo, volver a estar vivo, volver a sentir el fenómeno de estar vivo momento a momento en nuestro cuerpo y recuperar la capacidad de experimentar placer y dolor somático, de tal manera que no necesitemos estar pagando para sentir miedo, rabia o tristeza y que no necesitemos que el universo entero funcione como nosotros queremos y satisfaga nuestras expectativas para que nosotros nos podamos sentir bien respecto de nosotros mismos. Y existe esa posibilidad. En el momento que mis sentidos se despiertan, que mis emociones están despiertas y yo puedo sentirlas y expresarlas, yo me siento vivo. Y cuando yo me siento vivo, esto es una cosa muy curiosa, no me importa cuál es el sentido de la vida. Yo me pregunto por el sentido de la vida exclusivamente cuando estoy emocionalmente muerto. Si yo estoy vivo, esta cosa es lisérgica. Si yo estoy sintiendo, no necesito nada. Cada momento es un viaje de exploración y autodescubrimiento. ¿Cómo andamos ahora? Para no alargarnos más, abro espacio si quieren hacer alguna pregunta. Kalian, ¿cómo quieres que hagan las preguntas? Mira, puede ser abriendo el micrófono y preguntando directamente, o si quieren, pueden escribir por chat. Ok, perfecto. ¿Hay Yo, alguna pregunta yo o tengo una comentario? pregunta, Vic. Sí, claro. No Entonces, veníamos preparados. Dale. esta formación de Somatic, solamente si una persona no quiere ser terapeuta, Mm. también podría tomar como un proceso terapéutico.
Prefiero utilizar la palabra como un proceso de desarrollo, crecimiento personal. Es posible, efectivamente. Esta es una formación que tiene elementos prácticos, concretos, de autoexploración, de lo que hemos estado hablando, y también tiene elementos teóricos que te van a permitir entender mejor respecto de por qué funcionas de la manera como funciona. Y la mayoría de las personas efectivamente es porque quieren trabajar o desarrollarse en esta área, pero también puede ser tomado exclusivamente como un proceso de crecimiento personal que va a combinar estos dos elementos, es decir, hay una sólida teoría respecto de lo que hemos estado hablando, y también hay la posibilidad de poder esto experimentarlo concretamente en nuestra vivencia de ayer. Así que ambas cosas es posible. Hola, Vikrant. Eh, Hola, ya, déjame ver Eve- si veo quién aparece. ¿Cuál es tu nombre para buscarte? Evelyn. Evelyn. Eh, Ahí veo a Evelyn. Perfecto. ya. Primero quiero permitirme expresar la alegría de poder estar acá hoy día porque me había costado 1 kilo conectarme, Ajá. siempre veía como en las grabaciones y hoy día Mm, pude llegar. qué Así bueno. que estoy súper contenta por eso. Te escuché una vez decir que este trabajo es más bien como para un perfil de alguien neurótico, Ujú. adulto, ¿cierto? Pero al escucharte no puedo evitar pensar en lo maravilloso que sería trabajar desde las adolescencias, ponte tú, o Sí, un trabajo mucho más temprano. sí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Sería posible? ¿Hay algunas limitantes? A Eh, ver, la principal limitante tiene que ver con mi entrenamiento, Evelyn. ya. Yo Ujú. no tengo entrenamiento para trabajar en el área infanto-juvenil, esa es la verdad. Ajá. Todo mi entrenamiento es con adultos. ¿M? De la Mm, misma manera que en términos corporales muchas veces la gente me pregunta por órganos internos, por ejemplo. ¿Qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con el páncreas? Y mi formación es por el aparato motor, la musculatura. Por lo tanto, la primera limitante es mi propia limitante, cuál es mi área de especialización. Ahora, esto no significa que este es un trabajo que no se pueda hacer en esas áreas. Simplemente yo no la aplico porque no tengo formación en eso, pero tengo muchos colegas que trabajan en esto, que trabajan con niños y adolescentes, sobre mm, todo con adolescentes. Yo mm, tuve, esto puede parecer curioso, pero yo tuve la ventaja de acercarme a este trabajo cuando yo tenía 17 años y estoy absolutamente agradecido de haberlo descubierto a esa edad. mm, Pero yo no tengo ni entrenamiento ni formación de trabajar con adolescentes. ¿Entiendes? Entonces, se puede hacer perfectamente, solo que no es algo en lo cual yo estoy especializado. Pero sí conozco gente que se han especializado y que trabajan en el área infanto-juvenil, por lo tanto, trabajan perfectamente con niños y adolescentes en esta área. mm, ya. Pero Eso, es viable. ¿Eh? absolutamente viable, Mm, solamente no es mi área de expertise. mm, ok. Mm, Muchas gracias. gracias. Luis levantó la mano. Luis, ¿Quién ¿puedes? levantó la mano? Estoy Sí, mirando pero acá. creo que Sofía está antes. Sofía para. Luis. Hola, Ah, bueno, Sofía, hola Sofía. es cortito. Hola, ¿cómo estás? La definición precisa, digamos, no sé, en el lenguaje biológico de somático, no sé si es muy básica la pregunta, pero ¿cuál es? Corporal. Solo corporal. ¿No? Soma es cuerpo, psique es mente. Viene del griego, ¿sí? Eh, Soma es cuerpo ya, perfecto. soma significa cuerpo. Lo que pasa es que hoy en día la palabra somático está absoluta y totalmente de moda. Entonces, Ujú. si tú dices, por ejemplo, yo siempre lo menciono porque me parece muy curioso. Hay gente que dice, ¿tú haces yoga? Sí, ¿qué tipo? Iyengar, Ashtanga. No, no, no. Yo hago yoga somático. El yoga es somático, si tú estás utilizando el cuerpo, no hay otra forma de hacer yoga que no sea utilizando el cuerpo, a Perfecto. no ser que tú le llames yoga a otra cosa, digamos. Por lo tanto, lo que pasa es que la palabra somática se puso de moda, lo cual creo que es bueno porque pone en el escenario y en la palestra la posibilidad de que la gente se preocupe de una dimensión que ha estado súper negada en nuestra cultura por muchos años. Pero en la práctica, somático significa corporal. Y eso es presentado como algo distinto a solamente la elaboración de la experiencia en el lenguaje.
Por lo tanto, si yo voy donde un terapeuta o un facilitador que hace algo con la palabra somático, quiere decir que yo no solo voy a estar conversando acerca de mi problemática, sino que yo voy a trabajar también con mi cuerpo. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Luis, ¿tú tenés la mano levantada? Sí, ya se me estaba entumeciendo. Sí. Hola a todos, buenas noches. Oye, muchas gracias, Vikram, por tu compartir y tu mirada, ¿no es cierto?, desde la parte terapéutica y también de crecimiento. Me gustaría hacerte una pregunta desde mi percepción del día de hoy, ¿no? Como siento que al menos aquí, al menos en Santiago, Chile, hay una alta incertidumbre y ambigüedad en todos términos, ¿no? Políticos, relacionales, etcétera, ¿no? Y he notado que, de alguna manera, pienso que la gente se está retrayendo y no compartiendo estos espacios de crecimiento o terapeuta, sencillamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, como siendo lo posible lo más pragmático, ¿cuáles Sí. son los beneficios, ¿no?, que trae hacer una terapia o un camino de desarrollo personal, de crecimiento personal, bajo esta mirada, que permiten estar básicamente mejor en estos momentos tan punzantes? Gracias. A ver, yo creo que lo fundamental tiene que ver con la capacidad de procesar lo que me está pasando. La mayoría de las personas no procesan lo que le ocurre, lo piensan o creen que el procesar lo que a mí me ocurre es elaborarlo simbólicamente, es decir, hablar sobre ello y llegar a conclusiones. Si bien eso es importante y forma parte de la experiencia humana, hay todo un nivel o todo un mundo bajo este nivel que tiene que ver con vivir la vida, digamos, con estar en contacto con el fenómeno de estar vivo. Por lo tanto, desde mi perspectiva, al hacer este tipo de trabajo, yo tengo la posibilidad de tener ciclos en los cuales efectivamente yo estoy tranquilo. Y estoy tranquilo porque mi organismo no está fuera de balance, porque no está cargado con tensiones de naturaleza emocional que está tratando de sostener frente a toda la incertidumbre, sino que yo soy capaz de procesar, por ejemplo, lo que tú mencionabas recién, la sensación de incertidumbre. ¿Cómo se procesa la incertidumbre? La incertidumbre tiene que ver con el miedo. ¿Cómo se procesa el miedo? Bueno, el miedo se procesa llorando. Así se procesa el miedo. Si yo me pego un buen llanto de miedo, ¡ah!, mi organismo vuelve a balance. Claro, si yo me estoy asustando a mí mismo con fantasías catastróficas respecto del futuro, voy a estar en un ciclo constante de temor. Pero cuando yo le doy espacio a las emociones, yo tengo la posibilidad de estar lo que se llama hoy en día, de nuevo hablamos de palabras que están de moda, el sistema nervioso regulado. ¿Qué quiere decir estar calmo? pero, pero no puedo estar regulado por siempre, pero puedo por lo menos tener un par de horas, digamos, o un día o un par de días, donde la sensación es de equilibrio. Cuando yo no tengo eso, mi organismo está todo el rato tenso emocionalmente y la única salida que me va quedando es la insensibilización y la desconexión emocional. Por lo tanto, yo diría que lo fundamental tiene que ver con permanecer en el flujo del fenómeno de estar vivo y la única forma de permanecer en ese flujo tiene que ver con sentir y expresar lo que estoy sintiendo. Me pareció ver una pregunta allá abajo, voy a abrir acá. No sé si respondí tu pregunta, Luis. Sí, totalmente, Vikram. Muchas gracias. Ujú. Voy a leer acá una pregunta, dice, ¿esta represión emocional sostenida durante una vida se alberga en los músculos, fascias y otros lugares del cuerpo? Y en ese caso, ¿el programa que ofrecen contempla trabajo para descargar esta acumulación? Absolutamente. Así es. La respuesta a eso es sí a todo lo que acabas de mencionar. Sí. Ahora, no es que se acumulen en los músculos exactamente, es un poquito poesía psicocorporal. En realidad está en el entramado nervioso de todo el sistema, y eso involucra los músculos, la fascia. Sí, eso. No sé si hay alguna otra pregunta.
Víctor, a mí a raíz de esa pregunta me surgió, me recordé de algo. Sí, Eh, dale. en este trabajo así como de un poco sacar estas como programaciones o estas corazas, Ujú, ¿cómo, cómo es el proceso de acompañar una, no sé si es una reconstrucción o que emerja la esencia, el ser? Porque si mm, es toda la vida, no sé, pues, sosteniendo mm, un cuerpo, una experiencia, una manera de llegar al interpretar el exterior, cuando eso sí, ya no está, ¿cómo lo mm. lleno? ¿Cómo lo completo? A ver, lo primero que tenemos que entender es que este organismo tiene billones de años de evolución de la vida en este planeta. O sea, esta cosa está equipada para adaptarse y lidiar con cualquier tipo de cambios en el entorno. Mm, Esto tiene la edad que yo tengo. En este caso yo tengo 57 años, por lo tanto mi cabeza, mi aparato intelectual tiene el condicionamiento de mis 57 años, pero este cuerpo tiene billones de años. Por lo tanto tiene, por así decirlo, tendencias o programas que están dentro de sí mismo que le permiten hacer sus propios procesos de reconstrucción, de sanación y de homeostasis y de equilibrio si yo le dais suficiente espacio, que es lo que usualmente no hacemos. Porque tenemos agendas personales, como yo tengo un duelo afectivo, ok, le voy a dar un espacio de 2 semanas a ese duelo afectivo. Eso es absurdo. O sea, no hay ningún duelo afectivo que se pueda atravesar en 2 semanas. Así no opera este organismo. Si yo le doy el espacio que requiere, este es capaz de volver a balance y es capaz de reconstruirse. Quizás no en los tiempos que a mí me gustaría, idealmente, pero es capaz de hacerlo. Ahora, cómo nosotros asistimos a este proceso tiene que ver con lo que nosotros llamamos resonancia somática. Y es el proceso donde hay facilitadores y ayudantes que te ayudan corporalmente, no cognitivamente, a resignificar y a generar nuevas conexiones neuronales que ocurren luego de los procesos de desacorazamiento, perdón, y de descarga emocional. Es decir, tú estás todo el tiempo acompañado en este proceso a generar una resignificación de tus experiencias vitales desde un lugar no cognitivo, aunque mm, utilizamos también la cognición para resignificar, pero la fundamental resignificación tiene que ver con la generación de nuevas conexiones neuronales que funcionen, por así decir, como caminos alternativos respecto de los patrones de supervivencia y de acorazamiento emocional que yo desarrollé tempranamente en mi vida. Entonces, lo primero es espacio. Aquí este organismo puede hacer lo que está biológicamente determinado para hacer. Y lo segundo es un contexto afectivo, corporal, de acompañamiento de parte de los facilitadores que están en el proceso. mm, En nuestra experiencia, eso genera el mejor contexto. No puedo decir un contexto a prueba de balas, digamos, porque no existe eso en el trabajo con seres humanos, digamos. El mejor contexto posible, donde una reorganización de la propia experiencia sea posible. Eso, clarísimo. Muchas gracias. eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces voy a mencionar un par de cosas prácticas que creo que es importante. Nosotros estamos a punto de comenzar la formación en Pucón. En Pucón tenemos un esquema que son 3 intensivos, cada uno de 7 días por año, que hace un total de 6 intensivos que completan la formación de 2 años. Y ahora estamos ahora en agosto partiendo con el primer intensivo del primer año de Somatic, de la formación de Somatic. Y en Santiago, este año tenemos las formaciones cerradas, pero a partir del 2026 existe la posibilidad de integrarse a los procesos formativos, los cuales, como mencioné, pueden ser tomados como un proceso de desarrollo personal o como un proceso de crecimiento, o ambos. Sí, o sea, como formación profesional y como desarrollo personal. Y es un fin de semana por mes, o sea, un fin de semana una vez al mes, durante 2 años. También tenemos simultáneamente lo que nosotros llamamos talleres introductorios o de inmersión emocional. El 2 de agosto tenemos uno acá en el Centro Experiencial en Santiago, que son talleres de 4 horas aproximadamente. Y tenemos también talleres de inmersión emocional en Pucón y de inmersión emocional en Pirque, ¿sí?
y me imagino que las personas que se hayan integrado a esta masterclass pueden obtener la información al respecto. En Valdivia también tenemos lo que se llaman talleres de Introsomatic, que se retoman en septiembre, ya que los inviernos sureños hacen que la gente se quede más metida dentro de sus casas. Así que, entonces estamos comenzando. Si ustedes tienen interés en esto, les gustaría explorar, pueden escribir. ¿Tienes los datos ahí, Calian, para que los pongas en el chat? Sí, sí, voy a poner aquí en el chat. Y, Eso. y Vicky, tenemos una buena noticia Sí. que para todos que se inscribieron en el masterclass y Ujú. que queiram tomar la formación, van a ganar dos regalos, dos bonos. Ah, sí. Ok. Sí, directamente llegó este mensajito de la organizadora, que es la Maitri, de Somatic Sur, Ujú. y el regalo será participar en la inmersión emocional em Pucón el 2 de agosto ou em Pirque el 2 de agosto e vão ganhar uma sessão individual, uma Oh. terapia corporal emocional individual com a Maitri, que é terapeuta corporal emocional, que é Ujú. a organizadora de Somatic Sur em Pucón. E este benefício, este regalo é por tempo ilimitado, é hasta o próximo lunes 21. Entonces Ok. voy a dejar aquí toda la información si quieren saber información de la Ok. formación y todo. Ajá. Y Eh, agradecer al Vicky también y a todos ahí que se inscribieron también. Bien, ¿qué más? Déjame ver si se me olvida algo práctico más. Bueno, cualquier información está en la página Somatic Sur, es .cl o .com, Calian. Punto CL. CL. Está también la página oficial de Somatic, que es somatic.cl, y el Instagram @SomaticSur, así como el Instagram de Somatic Emotional Process. Ok, creo que es suficiente tiempo. Creo que quedamos hasta acá, Calian, ¿no? Sí. Sí, creo Ok. que sí. Muchas gracias a todas las personas que se unieron a esto, así que tengan una buena noche. Muchas Espero menos gracias, frío de lo Vikram. que está haciendo ahora en Santiago. Muchas Adiós. Eso. gracias. Buenas Adiós. noches. Adiós a Esto va a todos. ser enviado a todas las personas que se inscribieron en la Ay, masterclass, genial. Sí. Muchas así gracias. que lo van a recibir. Buenas Ok, noches. bien. ¿Qué pasó con Gracias a todos. Adiós. no se hicieron? No se hicieron, Maurito, nadie se quiere. Sí, pero bien. No me quiero quedar con